Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. El día de ayer seguimos viendo el actuar, el vivir, la forma, el comportamiento de los impíos. ¿Y por qué tomar tanto tiempo en ver la actitud de los irreverentes, de los que se alejan de Dios? Porque decíamos que la Escritura, que nuestro Salmo nos invita a ver, a juzgar y verás la recompensa de los impíos. Por eso es que tenemos, como lo dije en uno de los estudios anteriores, tenemos que no solo ser testigos, sino ahora somos llamados a ser jueces, a juzgar el comportamiento de estos seres en contra de su Creador. Por lo cual hemos pasado tanto tiempo estudiando las formas de impiedad de los impíos. El desprecio, el menosprecio a la ley de Dios, el desprecio al mismo Dios. Leíamos ayer al final Romanos 1:21, aborrecedores de Dios, enemigos, ¿no? De una forma jactanciosa que se han levantado en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, hemos dicho que los impíos son soberbios, insolentes, vanagloriosos, ingratos. Y veamos, esto se agrava, este asunto se agrava, es todo un tema, podríamos predicar de la impiedad de los impíos por meses. Pero ahora vemos y vamos a demostrar que la impiedad es un hecho universal. Que la humanidad, a través de la historia, su naturaleza caída es siempre vivir, querer el pecado. Podemos hablar y vamos a poner algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Esto nos lleva al mundo antediluviano. Ya saben ustedes, para aquellos que tienen duda, para aquellos que no creen todavía, que no están convencidos por la palabra de Dios, de que Dios, por su propia santidad, está obligado a castigar el pecado. Y uno de los ejemplos entonces lo encontramos ahí en Génesis, en el mundo antediluviano. Cuando nosotros vemos ahí en Génesis 6:5, dice que el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia, ¿no? En otras versiones, que todo deseo de sus pensamientos, de su corazón, era, vean, de continuo, solo el mal. O sea que ellos, como dice otra parte de la Escritura, bebían la maldad como el agua. Les era necesaria. Disfrutaban el pecado. Por lo tanto, vemos ahí la respuesta de nuestro Dios. Entonces dice el Señor, lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Vean, ahí está, es lo mismo, es la misma, el ejemplo de ¿qué haré con mi viña? Vean, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con mi viña? Aquí está la respuesta. La respuesta es: arrasaré, quitaré algo que no sirve, algo que no aprovecha, algo que se torció del plan original. ¿Qué se puede hacer? Hay
Aquí está la respuesta. Arrasaré, quitaré, desapareceré, y lo tenemos. El mundo antidiluviano fue quitado, fue acabado. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la impiedad. La tierra estaba corrompida, porque toda carne, ¿no? Se había corrompido. Podemos decir, por lo tanto, óiganlo, véanlo a la luz de las Escrituras, que la calamidad, que los castigos, las pandemias son un golpe colectivo que manifiesta solamente lo corrompido que está el hombre. Es un golpe colectivo de Dios, manifestando su ira. La ira de Dios es manifiesta. Vemos también qué sucedió después del mundo antidiluviano. Ahora pasamos a otra vez que Dios, por su propia santidad, obligado por su santidad, destruye también una ciudad, y ustedes la recuerdan, porque hasta el día de hoy su nombre es puesto de manifiesto con una impiedad: la sodomía, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de lo que el Señor le dijo a su siervo, a su amigo Abraham? ¿Se acuerdan? El Señor dijo, ciertamente, ahí en Génesis 18:20, el Señor dijo, ciertamente, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Vean, ahí está la situación otra vez. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Cómo se vivía? Vemos las circunstancias, pueden ustedes leer toda la historia de Sodoma y Gomorra, cómo el pecado se estaba ya desbordando, ¿no? Lo que quisieron hacer con los ángeles que llegaron, el pecado totalmente jactancioso, ¿no? Contendían con su hacedor, aborrecían sus leyes, aborrecían sus reglas, aborrecían todo lo que Dios les había ordenado. Grande, dice, se ha agravado en extremo. Y vean la respuesta. Con tus ojos mirarás, ¿no? Otra vez estamos puestos. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Destruiré, vean, destruiré, o sea, se le anunció a Abraham lo que Dios iba a hacer. Es un gran tema cuando Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Y sabemos lo que sucedió cuando empieza a intervenir el siervo de Dios, Abraham, pensando que había un buen grupo de creyentes, un buen grupo de personas íntegras, ¿no? Y Abraham puso un número. Abraham dijo, habrá 50 justos. Y si por amor de esos 50 justos destruirás también al justo con el culpable. Este es un gran tema. De hecho, he estado pensando predicar de este texto. ¿Destruirás al justo con el culpable?
Y la respuesta la sabemos. La respuesta la sabemos. 50 no hubo. Que el justo sea tratado como el culpable. No, no. Dios no es injusto. Esto es lo que tenemos que dejar en claro. Lejos esté de ti el juez justo de toda la tierra. Y la respuesta es, el juez justo de toda la tierra hace lo que es justo. Vemos que fue descendiendo y la realidad es que no se encontraron ahí ni siquiera 10, 50, 40, 30, 20, 10. Y aquí quiero salirme porque abarcaría mucho tiempo, no es nuestro tema, pero sí es un tema de reflexión y vale la pena que lo pienses. En nuestro querido México, podemos hacer extensivo al mundo que estaba sufriendo la pandemia, por amor de cuántos justos, Dios llegaría a tener misericordia de nuestra nación, de nuestro mundo. ¿Cuántos justos harían falta? ¿Cuántas personas que estén intercediendo por nuestro país? Y lo principal, lo que nos debe de importar, ¿tú serías uno de estos justos? ¿Calificaríamos? ¿Cuántos a la luz de la Escritura calificarían para que Dios tuviera misericordia? Toda la carne se había corrompido. He decidido, dice, poner fin. Su pecado está desbordado. Su pecado ha llegado al límite. Vean, qué tremendo. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido obligados a ver, a reflexionar y a pensar si en nuestro querido México o en nuestro mundo actual no hemos superado, no igualado, sino superado por mucho el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te lo has preguntado? Vean, es una buena pregunta. Es una buena pregunta para que entendamos, ¿no? Para que al elegirnos en jueces podamos dictar un veredicto, podamos verdaderamente entender los motivos de Dios. Los motivos de Dios. A Job, sus amigos, cuando le acusaban de pecado, cuando le acusaban que él estaba siendo tratado así por su pecado, uno de ellos le dijo: ¿persistirás tú en el viejo camino que han transitado los hombres inicuos, los cuales fueron arrebatados antes de tiempo y cuyos fundamentos fueron arrasados por un río? ¿Qué es lo que decían estos inicuos? Vean, apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacernos el poderoso? Vean, este es otra vez el pensar, el vivir de los impíos. Apártate de nosotros. Y todos estos malvados se habían apartado de Dios.
Y ahora estamos viendo, nos estamos encaminando a ver el fin de los hombres perversos. ¿No? Nos estamos encaminando a ver su recompensa. Al decir apártate, quítate, no queremos nada. Hablamos de la autonomía humana. Hablamos de la irreverencia. Hablamos de los que son impíos. ¿No? Y hemos estado bordeando en cada una de las cosas de su carácter de estas personas. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre. El mismo actuar tuvieron en su tiempo estos hombres que se juntaron con un propósito impío, era querer progresar. Vean lo que está sucediendo a nivel mundial el día de hoy. Un progreso, un éxito, una vida sin Dios. Me estoy refiriendo a la famosa Torre de Babel, que está también ahí en Génesis 11:4. Vean. El mundo de aquel tiempo se juntó, ¿no? Para eso siempre hemos dicho, para hacer el mal, para hacer lo malo, todas las personas colaboran. Todas las personas están más que dispuestas a juntarse, a unirse, pero con propósitos impíos. Qué tremendo, ¿no? Por eso es que Dios tiene que castigar la rebeldía, la iniquidad humana. Vean 11:4 de Génesis. Y dijeron, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. No. El deseo perverso siempre de contender con su hacedor. La Torre de Babel representa bíblicamente el deseo de progreso del hombre, pero sin Dios. No tomar en cuenta a Dios. Es el intento de vivir sin Dios, de progresar, de contender, de hacerle frente a Dios, de hacerle a un lado. Esto lo vemos ahí en el Salmo 2. El Salmo 2, vemos ahí a los impíos otra vez, ¿no? Impiedades. Consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras. ¿Cuáles ataduras? ¿De qué estamos hablando? Los gobernantes, las naciones, los pueblos, es lo mismo. Echemos de nosotros sus cuerdas. La respuesta de nuestro Dios, el que habita en los cielos, se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Vean. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Vean. Ahí está la respuesta del Dios Santo, burlándose, riéndose. Las flechas de los impíos son demasiado débiles para llegar al cielo. Los deseos y los pecados de los impíos no causan absolutamente ninguna contrariedad a Dios. Dios se ríe, Dios se burla de los impíos. Vemos entonces que el intento de vivir sin Dios es algo que no es nuevo, es la naturaleza caída del hombre. Las naciones, los reinos, los reyes se juntan unidos contra Dios. Vean, contra el Rey de los cielos. Qué triste, qué tremendo
qué infame es la condición humana. Qué tremendo es, o qué gran pecado es la ingratitud. En vez de humillarse, en vez de reconocer, en vez de decir gracias, Señor, por todo lo que nos das, se vuelven sus enemigos. Vean, ahora otro ejemplo. Aún en el pueblo de Israel hubo algunas personas que también fueron influenciadas por este tremendo mal del pecado. Los impíos que se rebelaron en el desierto, ¿no? En contra de Dios. Algunos dicen en contra de Moisés. La realidad es que todo pecado cometido es en contra de Dios. Eran tan cobardes, a veces las personas son tan cobardes, son tan miserables, que no atacan directamente a Dios, pero sí a su pueblo. Salmo 106, verso 13. Dice: pero pronto se olvidaron de sus obras, o sea, de las obras de Dios, y no esperaron su consejo. Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, vean, pero envió a sus almas debilidad. Después tuvieron celos de Moisés en el campamento y de Aarón, el consagrado del Señor. ¿Y qué sucedió? Bueno, ahí viene el juicio de Dios. La tierra se abrió y tragó a Datán y cubrió al grupo de Abiram. El fuego se encendió en contra de ese grupo por impíos, por malvados, por ingratos. O sea, tenían todas las características de lo que hemos estado viendo. Personas rebeldes, necios, idólatras, locos. Hemos dicho, la escritura a los que están infatuados los llama como locos, los ve como locos, como personas fuera de sus cabales. A veces vemos que el impío siempre, o no a veces, siempre vemos que el impío da rienda suelta a su loco desvarío, a sus instintos más bajos, ¿no? A su astucia, a su violencia, a su sensualidad, a su soberbia. Vean, todo esto, ¿no? Ellos se sienten supuestamente libres para dar rienda suelta a su pecado. Dice el Salmo 36:2. Por eso se lisonjean en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea aborrecimiento. Las palabras de su boca son maldad y engaño. Han dejado de ser sensatos y de hacer el bien. Vean, y sobre su cama piensan iniquidad. Está en un camino que no es bueno y no desprecian el mal. De eso se trata. Viven y les gusta el pecado, les gusta la maldad, y no solo les gusta, sino que la presumen. A ver si alcanzamos a llegar a este tema de los impíos, ¿no? Como son jactanciosos. Ahí en el Salmo 10, verso 3, también encontramos, porque el impío se gloría del apetito de su alma, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Vean. Y el impío por la altivez de su rostro no le busca. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. Y en todo tiempo son torcidos sus caminos. Y luego viene, ¿no? Tus juicios están muy por encima de su vista, y a todos sus adversarios desprecia. Vean, ahí está la forma de vivir, de pensar de los que son llamados impíos. Ahora, te voy a hacer una pregunta.
si no avanzamos más, quédate con ella para que la reflexiones. No es cierto que al ver cómo viven los impíos, al ver su jactancia, al ver su soberbia, ¿no es cierto que te ha causado zozobra? Que el aparente, vamos a decirlo de esta forma, que el aparente éxito de los impíos, de los malvados, te ha puesto a pensar más de una vez. Quizás te ha llenado de inquietud, otras veces de tristeza, otras veces de coraje, de angustia. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Cuántas veces llegaste a pensar que Dios tardaba en su juicio, en su justicia? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar, es otra forma de reflexionar, que lo que está sucediendo en nuestro querido México y a nivel mundial no es más que la respuesta de Dios a las oraciones de los creyentes? ¿Cuántas veces al ver la impiedad a estos impíos, jactanciosos y soberbios, cuántas veces hemos dicho ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es que tú lo hayas pensado únicamente. Esta forma de ver las situaciones les ha sucedido a muchos creyentes. Muchos han llegado a pensar de esta forma. Por ejemplo, si vemos ahí en el Salmo 94, dice: oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, manifiéstate. Exáltate, oh juez de la tierra, da recompensa a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se regocijarán los impíos? Vocean, hablan insolencias y se confabulan los que hacen iniquidad. Vean, a tu pueblo, oh Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al forastero matan, a los huérfanos asesinan. Y ellos han dicho: no los verá el Señor. No, vean, de esto se trata. ¿Cuántas veces has visto esto? No una, no dos, sino muchas veces. ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar lo mismo que Asaf? Asaf, de hecho, en el Salmo 73 nos habla de su experiencia, que es la misma que estamos diciendo. Una experiencia parecida quizás a la que tú has llegado a pensar. El siervo de Dios, Asaf, nos dice: ciertamente, bueno es Dios para con Israel. Eso es lo que sabemos todos los creyentes, para con los de limpio corazón. Y luego empieza a decir: en cuanto a mí, vean, por poco resbalaron, se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Y nos dice el motivo: porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Por qué? Dice: al ver la prosperidad de los impíos. Y llegó a pensar, vean, pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo, no sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. Por eso, dice, la soberbia los ciñe cual collar y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se les salen de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad. Desde lo alto planean la opresión. Dirigen contra el cielo su boca y sus lenguas recorren la tierra. Y luego dice: por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Quiere decir que hay algunos que han caído en este tremendo engaño. Y podemos relacionarlo y podemos hablar y podemos pensar en personas que se han metido y que han seguido el camino de los impíos porque creen que es fácil, porque llegan a comprar la idea, el engaño de Satanás. No pasa nada, no hay problema, no morirás,
No, la cárcel, no, hombre, todo está arreglado. Son nuestros cuates, ¿no? Han caído en el engaño. Y ellos dicen, todavía desafían, ¿cómo sabrá Dios? ¿O habrá conocimiento en el Altísimo? No, ni te preocupes por eso, ¿no? A lo mejor lo que estamos viendo, ni Dios existe, hombre. Si existiera, ¿tú crees que pasaran estas cosas? Y aquí viene, ¿no? Aquí estos impíos siempre están tranquilos. De eso se trata. Aumentan sus riquezas, ¿no? ¿Con qué? Con robos, violencia, secuestros, drogas. ¿Se te hace conocido? ¿Cómo viven la vida? ¿Por qué tantas novelas de los narcos? ¿Por qué tantas novelas y por qué tanto éxito de estos? ¿Por qué los niños en la escuela ya no quieren estudiar, sino que quieren ser narcos? Por esto. Y llegan todavía los creyentes, las personas, llegan a ir más lejos. Llegan a quedar, de entrar en zozobra. Llegan incluso a dudar de si vale la pena andar en los caminos de Dios. Hay una canción popular que dice, ¿para qué sirve ser bueno? Y Asaf y muchos creyentes han llegado a este punto. Asaf lo dijo de esta forma: ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Vean. Y luego pasa a decirnos, ¿no? Pues he sido azotado todo el día, quizás enfermedades, angustias, empezando mi castigo por las mañanas, y pasa a decir, y el punto que estamos viendo es este: ¿por qué los creyentes sufren? ¿Por qué a los creyentes les va mal, o de menos no les va tan bien? Y a esos miserables impíos parece que todo les sale bien. Esto va creciendo. Las dudas de Asaf, lo que él nos cuenta, es que fueron creciendo hasta el grado que llegó a pensar como tú y muchos han llegado a pensar: ¿Dios es justo? ¿Verdaderamente Dios está siendo justo? Y si es justo, ¿no está retardando su justicia? Vean. Que el éxito de los malvados no te inquiete. Que la vida de los impíos no te sea atractiva. Porque no hay paz para los impíos, dice Jehová. El Señor está diciendo, el Señor está diciendo y nos vuelve a invitar en el Salmo 91. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y se nos fue el tiempo, pero el día de mañana vamos a hablar precisamente de la recompensa de estos impíos. ¿Cuál es el destino final de ellos? ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cuál es el premio de los creyentes y de los hijos de Dios? Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra queda demostrado, Señor, no solo el conocimiento que tenemos acerca de tus mandamientos, sino que, como hemos dicho, la Biblia es realista y nos lleva a ver, Señor, todos los dardos, las flechas que son lanzadas por el enemigo en contra de los creyentes. Y que muchos creyentes, Señor, han sido heridos por estos dardos de fuego del maligno. Pero gracias, Señor, porque tu palabra
nos enseña y nos da respuesta y habla y no esconde estas inquietudes. Tu palabra es realista, Señor. Ayúdanos a ver, a encontrar respuesta a estas preguntas, a estas dudas que a todos nos han llegado en alguna ocasión. Pedimos, Señor, tu gracia, tu sabiduría. Pedimos, Señor, que tú nos sigas dando hambre y sed de tu palabra para seguir estudiando. Y pedimos, Señor, por nuestro querido México, pedimos misericordia. Pedimos, Señor, que nos veas con ojos de bondad, que toque los corazones de muchos, que obres, Señor, en los corazones, que cambies, que des, Señor, el don del arrepentimiento para que podamos buscarte, Señor, verdaderamente. Gracias, Señor, por esta humillación. Gracias, Señor, porque estás trabajando. Y gracias, Señor, porque lo que tú haces siempre es lo correcto. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Te lo agradecemos, Padre, todo por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de mañana les invitamos para seguir con este estudio y por supuesto les invitamos para la predicación del día domingo a las 12 del día y bueno, ya les adelanté el tema, ¿no? Que es lo que vamos a ver. El juez justo de toda la tierra. Gracias por su atención. Hasta luego.